Estudiamos a continuación la técnica de sustitución trigonométrica para integrales que contienen potencias enteras de alguna de las tres expresiones que observamos a nuestra izquierda. Aquí la variable de integración es u, a es una constante mayor que c. Como observamos, sustituimos nuestra variable de integración en términos de una nueva variable a la que hemos llamado t. Esto es así en los tres casos. En este punto es posible de que ya nos hayamos dado cuenta de que las sustituciones que nosotros hemos venido haciendo han sido de la forma z igual a al cuadrado menos u al cuadrado. En el caso 1. Es decir, introducimos una nueva variable, ¿verdad? Que en este caso sería z, en términos de la variable de integración, la variable u. Este tipo de sustitución se conoce como sustitución directa. En cambio, pues la sustitución trigonométrica sería una sustitución inversa. En las sustituciones inversas tenemos que poner restricciones en el dominio de la nueva variable. Es por eso que en el caso 1 restringimos a θ para que esté entre menos pi medios y pi medios. Esto tiene que ver con el rango de la función trigonométrica inversa seno inverso, tal y como lo podemos observar en la gráfica. En el caso 2 hacemos la sustitución u igual a a por tangente de θ y restringimos a θ para que esté entre menos pi medios y pi medios, sin incluir esos valores extremos. Esto tiene que ver con el rango de la función trigonométrica inversa relacionada, es decir, con el rango de la función tangente inversa. Tal como lo podemos apreciar en esta gráfica, pues ahí el rango es, ¿verdad? El intervalo de menos pi medios a pi medios. En el caso 3 hacemos la sustitución u igual a a por secante de θ y restringimos a θ para que esté entre 0 y pi medios en el caso de que u sea mayor o igual que a, o θ entre pi medios y pi en el caso de que u sea menor o igual que menos a. Esto tiene que ver con el rango de la función trigonométrica inversa secante inverso, tal y como lo podemos apreciar en nuestra gráfica. En el caso 1, al hacer la sustitución sugerida, la expresión raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado nos queda en primer lugar como raíz cuadrada de a al cuadrado menos, en vez de u pues sustituimos por a por seno de θ, pues eso va a estar al cuadrado. Luego, haciendo uso de las leyes de los exponentes, pues reescribimos como a al cuadrado menos a al cuadrado por seno al cuadrado de θ. Aquí sacamos factor común a al cuadrado, de modo que nos queda dentro de la raíz a al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado de θ. Y aquí es donde entra en juego la identidad sugerida en el caso 1, que es 1 menos seno al cuadrado de θ igual a coseno al cuadrado de θ. Luego, haciendo uso de las propiedades de los radicales, nos queda como raíz cuadrada de a al cuadrado por raíz cuadrada de coseno al cuadrado de θ. Pero raíz cuadrada de a al cuadrado es igual a valor absoluto de a. Lo mismo para raíz cuadrada de coseno al cuadrado de θ. Esto es igual a valor absoluto de coseno de θ. Y aquí pues utilizamos las restricciones que tenemos en cuanto a a y en cuanto a θ, ¿verdad? La teoría nos dice que a es mayor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de a es a, ya que el valor absoluto de un número positivo pues es igual al número. En el caso de valor absoluto de coseno de θ, vemos que como estamos trabajando en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ya que θ va de menos pi medios a pi medios, y en esos cuadrantes coseno de θ es positivo, entonces el valor absoluto de coseno de θ es igual a coseno de θ. De modo que raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado queda reescrito como a por coseno de θ. Una vez que hemos hecho las sustituciones correspondientes, procedemos a simplificar. Una vez simplificado, pues integramos y el resultado de esa integral nos va a quedar en términos de la variable θ. Para volver a nuestra variable original, es decir, a la variable u, hacemos uso de la definición de la función seno en un triángulo rectángulo. La definición nos dice que
Seno de teta es igual a U sobre A, donde U es la longitud del cateto opuesto al ángulo teta y A es la hipotenusa en ese triángulo. Para encontrar la longitud del cateto adyacente, pues utilizamos el teorema de Pitágoras, con lo que nos queda raíz cuadrada de A al cuadrado menos U al cuadrado. Como vemos, ya tenemos resuelto nuestro triángulo rectángulo. A partir de ahí podemos encontrar el valor de cualquier función trigonométrica en términos de la variable U y la constante A. Al hacer la sustitución sugerida en el caso 2, vemos que pues utilizamos siempre ahí las leyes de los exponentes, factorizamos, usamos la identidad 1 más tangente al cuadrado de teta igual a secante al cuadrado de teta, luego usamos las propiedades de los radicales y usamos la definición de valor absoluto. La raíz cuadrada de A al cuadrado es igual a valor absoluto de A y la raíz cuadrada de secante al cuadrado de teta es igual a valor absoluto de secante de teta. Como A es mayor que 0, entonces valor absoluto de A es igual a A. En el caso de valor absoluto de secante de teta, nos vamos a las restricciones para teta. Teta es un ángulo que está entre menos pi medios y pi medios, es decir, estamos trabajando en el primer y cuarto cuadrante. En esos dos cuadrantes, según lo que ya hemos estudiado nosotros de trigonometría, la función secante pues es positiva. De modo que el valor absoluto de secante de teta es igual a secante de teta. Después de integrar, para volver a la variable original, partimos de U igual a A por tangente de teta, de donde tangente de teta es igual a U sobre A. Si vamos a trabajar aquí con un triángulo rectángulo, pues utilizamos la definición que nos dice que tangente de teta es igual a la longitud del cateto opuesto a teta entre la longitud del cateto adyacente a teta. Y para encontrar pues la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, utilizamos lo que es el teorema de Pitágoras, con lo que nos queda que la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más U al cuadrado. De este modo ya tenemos resuelto nuestro triángulo rectángulo y podemos utilizar las definiciones correspondientes para encontrar el valor de cualquier función trigonométrica en términos de U y A. Ya en el caso 3 sí hay que tener un poco más de cuidado, ya que como podemos ver la primera parte pues es muy similar a la simplificación que hemos hecho en el caso 1 y en el caso 2, pero ya cuando llegamos a que raíz cuadrada de U al cuadrado menos A al cuadrado es igual a valor absoluto de A por valor absoluto de tangente, pues vemos que, bueno, el valor absoluto de A siempre sigue siendo A, ya que A es positivo, pero tenemos que tener cuidado con el valor absoluto de tangente de teta, ya que pues estamos trabajando aquí en lo que es el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Y como sabemos, en el primer cuadrante la función tangente es positiva, pero en el segundo cuadrante tangente es negativa. Por eso es que nos va a quedar que valor absoluto de tangente de teta es igual a menos tangente de teta en el caso de que estemos en el segundo cuadrante, es decir, cuando U es menor o igual que menos A. Y vamos a tener que valor absoluto de tangente de teta es igual a tangente de teta si estamos en el primer cuadrante, es decir, donde U es mayor o igual que A. En ese sentido, raíz cuadrada de U al cuadrado menos A al cuadrado nos queda definido por partes. Eso va a ser igual a menos A por tangente de teta si U es menor o igual que menos A, y va a ser igual a A por tangente de teta si U es mayor o igual que A. Y para volver pues a la variable original U, hacemos uso ahora de la definición para secante de teta. Secante de teta es igual a hipotenusa del triángulo rectángulo que tiene a teta como uno de sus ángulos agudos entre A, donde A es el lado adyacente, la longitud del lado adyacente. Y podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras lo que es el lado opuesto. A continuación ilustraremos el procedimiento a seguir para aplicar la técnica de sustitución trigonométrica
a la hora de resolver integrales. Para ello vamos a comenzar con este primer ejemplo. Notamos que en el denominador tenemos una potencia entera de una expresión de la forma raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado. Para identificar u, reescribimos 16x al cuadrado como 4x todo al cuadrado, de modo que u es igual a 4x. Reescribimos nuestra integral en términos de la variable u. Vemos que x es igual a 1/4 de u. Por lo tanto, x al cuadrado es lo mismo que tener 1 sobre 16 por u al cuadrado. Y en el denominador tenemos raíz cuadrada de 4 menos u al cuadrado a la 3 por diferencial de x, pero diferencial de x equivale a tener 1/4 de diferencial de u. Multiplicamos las constantes, 1 sobre 16 por 1/4 y obtenemos 1 sobre 64. Y en la integral nos queda u al cuadrado sobre raíz cuadrada de 4 menos u al cuadrado a la 3. En este punto identificamos a como 2. De modo que nuestra sustitución nos queda como u igual a 2 por seno de teta, donde teta está entre menos pi medios y pi medios. Derivamos a u con respecto a teta, de donde diferencial de u es igual a 2 por coseno de teta por diferencial de teta. Reescribiendo nuestra integral en términos de la nueva variable teta, nos queda 1 sobre 64 por la integral de, en el numerador vamos a tener 4 seno al cuadrado de teta, y en el denominador tenemos raíz cuadrada de 4 menos 4 seno al cuadrado de teta. Todo eso a la 3 por diferencial de u. Es decir, por 2 coseno de teta, diferencial de teta. Simplificando nos queda 8 sobre 64 por la integral de, en el numerador vamos a tener seno al cuadrado de teta por coseno de teta. Y vemos que la raíz simplifica como 2 por coseno de teta, ¿verdad? Sacamos factor común 4, luego usamos la identidad pitagórica 1 menos seno al cuadrado de teta igual a coseno al cuadrado de teta. Y ya que coseno de teta es positivo en el intervalo que estamos considerando, entonces esa raíz cuadrada simplifica como 2 por coseno de teta. De modo que vamos a tener 2 por coseno de teta a la 3, ¿verdad? Esto en el denominador. De modo que tenemos seno al cuadrado de teta por coseno de teta sobre 8 por coseno a la 3 de teta por diferencial de teta. Y esto es igual a tener 1 sobre 64 por la integral de seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Si recordamos, seno de teta sobre coseno de teta es lo mismo que tener tangente de teta, de modo que seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado de teta es lo mismo que tener tangente al cuadrado de teta. Para evaluar esta integral trigonométrica que nos ha quedado, usamos la identidad que nos dice que tangente al cuadrado de teta es lo mismo que tener secante al cuadrado de teta. Luego separamos en dos integrales. La primera de ellas es 1 sobre 64 por la integral de secante al cuadrado de teta menos 1 sobre 64 la integral de 1 con respecto a teta. Si nos vamos a las fórmulas básicas de integración, vemos que la integral de secante al cuadrado de teta es igual a tangente de teta. De modo que acá nos queda 1 sobre 64 por
tangente de teta menos 1 sobre 64 por teta. Y indicamos la constante de integración. Bueno, ya hemos terminado de integrar. Si notamos, la respuesta nos quedó en términos de la variable teta, pero necesitamos expresarla en términos de x. Para ello, partimos en primer lugar de la sustitución trigonométrica y ahí despejamos para seno de teta. Obtenemos que seno de teta es igual a u sobre 2. U representa la longitud del cateto opuesto, ¿verdad?, en un triángulo rectángulo al ángulo teta. Es decir, si este es el ángulo teta, entonces esta longitud es u. Y 2 representa la longitud de la hipotenusa. De modo que esta longitud acá es 2. La longitud del lado adyacente es igual a raíz cuadrada de 4 menos u al cuadrado. Además, si seno de teta es igual a u sobre 2, y ya que teta está entre menos pi medios y pi medios, podemos entonces decir que teta es igual a seno inverso de u sobre 2. Además, tenemos que tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente, es decir, tangente de teta es igual a u sobre raíz cuadrada de 4 menos u al cuadrado. Por lo tanto, nuestra respuesta quedará como 1 sobre 64 por u sobre raíz cuadrada de 4 menos u al cuadrado menos 1 sobre 64 por seno inverso de u sobre 2 más c. Pero recordemos que u es igual a 4x, de modo que sustituimos u por 4x, quedándonos aquí 1 sobre 64 por 4x sobre raíz cuadrada de 4 menos 4x al cuadrado, que es lo mismo que tener 16x al cuadrado. Y en el segundo término vamos a tener 1 sobre 64 por seno inverso de 4x sobre 2. Eso simplifica como 1 sobre 16 por x entre raíz cuadrada de 4 menos 16x cuadrado. Menos 1 sobre 64 seno inverso de 2x. Bueno, si observamos también acá podemos seguir factorizando este radicando, ya que 4 es un factor pues común, ¿verdad? Entonces nos quedaría de esta forma. 1 sobre 16 por x sobre raíz cuadrada de 4 por 1 menos 4x al cuadrado. Menos 1 sobre 64 por seno inverso de 2x más c. Simplificamos lo que es la raíz del denominador y multiplicamos por 1 sobre 16. De modo que la respuesta final es x sobre 32 por raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrado menos 1 sobre 64 seno inverso de 2x más c. Para evaluar esta integral seguimos la siguiente sugerencia. Aquí nos dice que una sustitución trigonométrica también puede usarse cuando un integrando contiene una potencia entera de la raíz cuadrada de una expresión cuadrada. De esa forma, cuando completamos el cuadrado, el radical puede expresarse como una de las siguientes formas. Para cada forma tenemos una sustitución trigonométrica adecuada. Bueno, entonces completamos el cuadrado en el radicando.
Trabajamos aquí con el coeficiente del término lineal, ese lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces tenemos aquí un cuarto, de modo que en esta expresión sumamos un cuarto, pero también debemos restar un cuarto para pues no alterar. Aquí es como que si estuviésemos sumando pues es 0. Vemos que x al cuadrado más x más un cuarto menos un cuarto más 1 es lo mismo que tener x cuadrado más x más 1. La ventaja ahora es que los primeros tres términos de esa expresión, es decir, la suma de x cuadrado más x más un cuarto, ¿verdad?, forman lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Como x cuadrado más x más un cuarto es un trinomio cuadrado perfecto, eso lo podemos escribir como un binomio al cuadrado. Ese binomio es x más un medio. De modo que nos queda 3 cuartos más x más un medio al cuadrado. Reescribimos nuestra integral de modo que, bueno, en el denominador ya escribimos raíz cuadrada de 3 cuartos más x más un medio al cuadrado. Y aquí pues identificamos que esta forma es la misma que esta, ¿verdad? Raíz cuadrada de a al cuadrado más u al cuadrado. De donde u es igual a tener x más un medio. Si u es igual a x más un medio, pues x es igual a u menos un medio y diferencial de x es igual a diferencial de u. Con lo que nos queda la integral de u menos un medio sobre raíz cuadrada de 3 cuartos más u al cuadrado por diferencial de u. En este punto identificamos a al cuadrado como 3 cuartos. ¿De dónde? Pues a es igual a raíz cuadrada de 3 cuartos. O equivalentemente, raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Ese sería nuestro a. Con lo que decimos que u es igual a por tangente de teta, es decir, raíz cuadrada de 3 sobre 2 por tangente de teta. De donde también diferencial de u es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 por secante al cuadrado de teta por diferencial de teta. En nuestro integrando sustituimos u en términos de teta, quedándonos esta expresión. El denominador de esa expresión simplifica como raíz cuadrada de 3 sobre 2 por secante de teta. De modo que nos va a quedar esto como la integral de raíz cuadrada de 3 sobre 2 por tangente de teta menos un medio por raíz cuadrada de 3 sobre 2 secante al cuadrado de teta. Esto en el numerador. Y en el denominador tenemos raíz cuadrada de 3 sobre 2 por secante de teta. Luego cancelamos factores comunes, de modo que raíz cuadrada de 3 entre 2 entre raíz cuadrada de 3 entre 2 es 1. Y secante al cuadrado de teta entre secante de teta nos queda secante de teta. Nos queda como la integral de raíz cuadrada de 3 entre 2 por tangente de teta menos un medio, multiplicada por secante de teta diferencial de teta. Aplicando propiedad distributiva nos queda en el integrando raíz cuadrada de 3 entre 2 por tangente de teta por secante de teta menos un medio secante de teta. Separamos. Para evaluar estas integrales hacemos uso de las fórmulas básicas. La integral de tangente de teta por secante de teta es igual a secante de teta. Y la integral de secante de teta es igual a logaritmo natural de valor absoluto de secante de teta más tangente de teta. Para expresar nuestra respuesta en términos de la variable original, es decir, en términos de la variable x, en primer lugar hacemos uso de la sustitución trigonométrica, de donde tenemos que tangente de teta es igual a u sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2. A partir de ahí, pues construimos nuestro triángulo rectángulo y vemos que la longitud del cateto opuesto al ángulo teta en ese triángulo rectángulo es u y la longitud del cateto adyacente es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la hipotenusa y vemos que la longitud de la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 3 cuartos más u al cuadrado. Recordemos que la definición para secante de teta nos dice que es igual a longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto adyacente a teta. Quedándonos entonces que secante de teta es igual a raíz cuadrada de 3 cuartos más u al cuadrado entre raíz cuadrada de 3 entre 2. Luego sustituimos cada una de esas funciones trigonométricas quedándonos de la siguiente forma.
Para simplificar, pues vemos que acá esto cancela. Y en el logaritmo natural podemos escribir el argumento como un solo cociente, quedándonos de la siguiente forma. Sustituimos ahora u en términos de x y nos queda esto como de nuestra completación al cuadrado. Recordemos que 3 cuartos más x más 1/2 al cuadrado es igual a x cuadrado más x más 1. De modo que podemos reescribir nuestra respuesta como raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 menos 1/2 logaritmo natural de raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1 más x más 1/2 sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2. En el segundo término de nuestra respuesta podemos usar la propiedad que nos dice que logaritmo natural de a entre b es igual a logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, donde a sería pues raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 más x más 1/2 y b sería raíz cuadrada de 3 entre 2. Tenemos ahora raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 menos 1/2. ¿Por qué? Por logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrado más x más 1 más x más 1/2 menos logaritmo natural de valor absoluto de raíz cuadrada de 3 entre 2. De donde, bueno, seguimos, esto lo copiamos. Aplicamos propiedad distributiva. Decimos que 1/2 por logaritmo natural de raíz cuadrada de 3 entre 2 más c es igual a otra constante. Llamamos a esa constante c sub 1, por ejemplo. De modo que nuestra respuesta final sería raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 menos 1/2 logaritmo natural de valor absoluto de raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 más x más 1/2 más la constante de iteración que hemos llamado c sub 1. En el tercer ejemplo tenemos una integral definida. Además, identificamos en el integrando una expresión de la forma raíz cuadrada de u al cuadrado menos a al cuadrado, donde u es igual a x y a es igual a 1. Ya que x está entre menos 2 y menos raíz cuadrada de 2, al hacer la sustitución x igual a por secante de teta, tenemos que teta está entre pi medios y pi, ya que verificamos que x es menor que menos a, donde menos a es igual a menos 1. De este modo, los nuevos límites de integración quedarían de la siguiente forma. Si x es igual a menos 2, secante de teta igual a menos 2. Lo que implica que teta es igual a secante inversa de menos 2. Para calcular secante inversa de menos 2 usamos la siguiente relación. Secante inversa de b es igual a coseno inverso de 1 sobre b, siempre y cuando valor absoluto de b sea mayor o igual que 1, es decir, para b menor o igual que menos 1 o b mayor o igual que 1. En este caso vemos que b es igual a menos 2, es decir, estamos en este intervalo. Por lo tanto, podemos aplicar esa relación. Tenemos entonces que teta es igual a
coseno inverso de menos 1/2. Ponemos nuestra calculadora en radianes y obtenemos que θ es igual a 2 pi tercios. Por otro lado, si x es igual a menos raíz cuadrada de 2, tenemos que secante de θ es igual a menos raíz cuadrada de 2. De donde θ es igual a secante inversa de menos raíz cuadrada de 2. O lo que es lo mismo, θ es igual a coseno inverso de menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Utilizamos la calculadora y obtenemos 3 pi cuartos. De modo que nuestra integral definida quedaría como la integral definida de 2 pi tercios a 3 pi cuartos, que son los nuevos límites de integración. Y en el integrando nos queda 1 entre secante a la 3 de θ por raíz cuadrada de secante al cuadrado de θ menos 1 por diferencial de x. Simplificamos nuestro integrando, cancelamos factores comunes y usamos la identidad pitagórica, ya que secante al cuadrado de θ menos 1 es igual a tangente al cuadrado de θ. Tenemos que raíz cuadrada de tangente al cuadrado de θ es igual a valor absoluto de tangente de θ. Habíamos dicho que θ estaba entre pi medios y pi, es decir, θ en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante tangente de θ es negativo, por lo tanto el valor absoluto de tangente de θ es igual a menos tangente de θ. De modo que nuestra integral queda como la integral definida de 2 pi tercios a 3 pi cuartos. En el numerador tenemos a tangente de θ y en el denominador a secante al cuadrado de θ por menos tangente de θ. Cancelamos factores comunes y queda nuestra integral como menos la integral definida de 2 pi tercios a 3 pi cuartos 1 sobre secante al cuadrado de θ. Luego usamos la identidad recíproca que nos dice que 1 sobre secante de θ es igual a coseno de θ. De modo que nuestra integral la expresamos como menos la integral de 2 pi tercios a 3 pi cuartos de coseno al cuadrado de θ. Como en el integrando tenemos una potencia par de la función coseno, hacemos uso de la identidad coseno al cuadrado de θ igual a 1/2 por 1 más coseno de 2θ. De modo que nos queda expresado esto como menos la integral de 2 pi tercios a 3 pi cuartos de 1/2 por 1 más coseno de 2θ. O equivalentemente, menos 1/2 la integral de 2 pi tercios a 3 pi cuartos de 1 más coseno de 2θ. Integramos a 1 con respecto a θ, de donde obtenemos que esa integral es igual a θ, más integramos a coseno de 2θ con respecto a θ, y pues recordamos que esa integral es igual a 1/2
seno de 2 teta. Este resultado lo evaluamos en 3 pi cuartos y en 2 pi tercios. Ya que es una integral definida, pues no es necesario que volvamos en términos de la variable x, ya que hemos cambiado lo que es los límites de integración. Entonces ahora, mediante el teorema fundamental del cálculo, evaluamos en 3 pi cuartos y luego en 2 pi tercios. Hacemos uso de la calculadora para ir simplificando, y esto simplifica como menos 1/2 por 1/12 de pi, ya que 3 pi cuartos menos 2 pi tercios, pues simplifica como ese valor. Más 1/2 seno de 6 pi cuartos, que equivale a tener seno de 3 pi medios. Menos 1/2 seno de 4 pi tercios. Hacemos uso de la calculadora para evaluar a seno de 3 pi medios y a seno de 4 pi tercios. Recordemos que nuestra calculadora debe estar en radianes. Y luego pues simplificamos y aplicamos propiedad distributiva. Por lo tanto, nuestra respuesta a esta integral definida es menos pi cuartos más 1/4 menos raíz cuadrada de 3 entre 8.